responderé, ¿vale? Pues nada, vamos a empezar otra vez. Primero vamos a hacer la presentación, que es la presentación donde os hablaré del tema que hoy vamos a tratar, que es un tema nada fácil, es un tema un poco complicado. Vamos a empezar con la presentación. Una vez hagamos la presentación, si tenéis alguna duda podéis preguntármela sin ningún problema. Y luego ya cataremos nuestro cold brew, ¿vale? Nuestra bebida, y ya iremos al foco, a lo que nos interesa. Vale, pues vamos a empezar con la presentación. Hoy vamos a hablar de un tema un poco complicado, que es el tema del agua. El tema del agua es un tema que nos da bastante dolores de cabeza. Es una variable que no siempre tenemos en cuenta a la hora de preparar un café, ¿no? Sabemos que importa, sabemos que tiene importancia, pero no sabemos de qué manera influye y de qué manera puede realzar o puede comerse el sabor del café. El agua contiene ciertos minerales, sustancias, incluso aditivos, ¿vale? Que son cosas que se les añade al agua. Todo esto afecta al sabor de nuestra bebida, todo esto afecta al sabor de nuestro café. Cuando nosotros preparamos un café, ¿no? Cuando nos compramos, vamos a una cafetería, de repente probamos este café, nos encanta y queremos comprar la bolsa y replicar todo esto en casa, ¿no? Tenemos muy en cuenta ciertas variables, como por ejemplo el tipo de café que hemos comprado, el origen que es este café, el tipo de tueste, si es un café tostado para expreso, si es un café tostado para filtro, para de esta manera saber en qué máquina lo voy a preparar. Luego también nos preocupamos mucho por la molienda, lo fino, lo grueso que esté molido, siempre preguntamos mucho. También nos preocupamos mucho por el método de preparación, ¿no? El método de preparación al final puede resaltar los sabores de un café o no, depende de un método, podemos encontrar más cualidades que otros, ¿no? Hay cafés que se comportan igual mejor en French Press y otros mucho mejor en V60. Pues todas estas variables las tenemos en cuenta cuando vamos a preparar nuestro café. Pero el tipo de agua. Nos preguntamos qué tipo de agua estamos utilizando, nos preguntamos por la composición de nuestra agua. Yo creo que es algo que muy pocas veces es una variable que le ponemos muy poca atención. Sabemos que influye, como he dicho antes, pero no sabemos de qué manera. Yo creo que se dividen como dos grupos, dos mundos. El mundo, el que sigue preparando el café con agua del grifo de casa, y el otro mundo que por lo menos compra una garrafa, ¿no? O tiene osmosis en casa, pero que no terminamos de entender del todo por qué tengo que utilizar esta agua filtrada, ¿no? Porque siempre me han dicho que agua del grifo está mal, pero ¿por qué está mal el agua del grifo, ¿no? ¿De qué manera afecta en mi café? Y esto lo veremos ahora cuando probemos los cafés. Entonces, ¿qué nos pasa? Que nos compramos nuestra bolsa de café que nos ha encantado, le preguntamos al tostador, a la cafetería, qué tipo de molienda vamos a utilizar, qué tipo de origen, las notas que va a tener, pero incluso el método de preparación, ¿no? ¿En qué método se comporta mejor este café? Pero no siempre le preguntamos, oye, ¿qué tipo de agua estás utilizando? También queda un poco pedante tal vez decirle qué TDS tiene tu agua con la que estás preparando tu café. Pero la verdad es que es muy importante. Entonces, cuando de repente replicamos este café en casa, nos damos cuenta de que no se parece nada en lo absoluto al café que he probado en la cafetería que tanto me ha encantado, pero no sabemos por qué. Y si hemos controlado bien los tiempos de extracción, si hemos controlado bien el punto de molienda del café y de repente el resultado no nos gusta, caemos en el tópico que hemos caído todos, que es echarle la culpa al tostador, ¿vale? Esto lo hemos hecho todos, que este café no me gusta, la culpa es del tostador, ¿no? Este tostador no ha hecho bien su trabajo, no ha extraído bien este café. Pero bueno, no siempre tiene la culpa el tostador. No controlamos esta variable. Si no controlamos esta variable del agua, tenemos que darle una vuelta más. Entonces, la importancia del agua. Como he dicho antes, tiene muchísima importancia. El agua corresponde a un 98% de la elaboración de nuestra bebida. Y la pregunta es, ¿realmente le estamos dando la importancia que se merece? El agua es el principal solvente del mundo. O
sea, gracias al agua podemos disolver diferentes cualidades que puede contener, bueno, podemos disolver las cualidades que puede contener nuestro espresso, nuestro café, y bueno, y cualquier otro producto. En este caso nosotros nos vamos a enfocar mucho en el café. Bueno, el agua nos ayuda a disolver los sabores que puede contener nuestro café. La importancia del agua. El agua afecta al olor, al sabor y al cuerpo de nuestra bebida. Cuando nosotros hablamos de aguas, no sé si esto lo habréis escuchado, hablamos de aguas duras y hablamos de aguas blandas. Luego vamos a descomponer en qué consiste el referirse a este tipo de aguas, ¿no? Pero es aguas duras y aguas blandas. Cuando hablamos de un agua dura, es un agua con un alto contenido en minerales, es decir, que tiene muchísimas sustancias, muchísimos sólidos disueltos en este líquido, ¿vale? Esto es, depende del recorrido que tenga el agua, pues como es un disolvente, va a ir disolviendo cualidades, va a ir disolviendo defectos, va a poder tener minerales positivos, pero también puede tener otros cuantos que no sean tan positivos y que sean negativos, ¿vale? Las aguas duras, las aguas blandas, por lo contrario, contiene una cantidad de sales, minerales inferiores, ¿vale? No tiene tanta cantidad de minerales disueltos. Nosotros tenemos una regla que la Organización de Cafés, SCA, nos ha proporcionado como una tabla que nos ayuda, nos sirve como una guía para saber los parámetros que necesitamos tener o que necesita tener nuestra agua para poder preparar un café óptimo, ¿vale? Que luego las iremos desarrollando un poquito más. Pero cloro, por supuesto, no debe de contener cloro. Si nosotros de repente cogemos nuestra agua y olemos y vemos que tiene un olor nada agradable, como a cloro, ya la desechamos directamente. Esta agua no la podemos utilizar. El pH. El pH se debe de encontrar en 7, que es lo que nosotros consideramos un pH neutro. Más adelante desarrollamos un poquito más en lo que consiste el pH y la alcalinidad, ¿vale? La dureza. La dureza hace referencia a la disolución de ciertos minerales, ¿vale? Como el calcio, el magnesio, el manganesio y el hierro, ¿vale? Esto es la dureza de un agua. Y el TDS es el total de sólidos disueltos. Quiere decir, hace referencia a toda la cantidad de minerales que contiene esta agua, ¿vale? Todos los minerales, positivos y negativos. Nos hace como un resumen de todo. Y por último tenemos el sodio, que el sodio es muy importante porque, como veremos más adelante, nos ayuda a resaltar las notas ácidas y dulces de nuestra bebida, de nuestro café. Y esta sería como la regla a la que nosotros nos tenemos que ceñir para preparar un café óptimo, un café de calidad, ¿vale? No tenemos que utilizar ni un agua demasiado dura, consideramos un agua muy dura cuando tiene alrededor de unos 370 ppm y una agua muy blanda cuando tiene alrededor de 60 ppm, ¿vale? Los ppm son la manera en que nosotros tenemos para poder medir el agua. Color y sabor. El agua no debe tener ningún tipo de color, ni partículas visibles, ni mucho menos sabor. Si nosotros llegamos a ver que nuestra agua tiene un color extraño o un olor un poco que se nos sale de lo habitual, ya podemos desecharla y no debemos utilizar no podemos utilizar esta agua con nuestro café, ¿vale? Por ejemplo, algo muy común, un olor y un sabor muy común es el cloro. El pH y la alcalinidad. La manera de medir el pH y de medir la alcalinidad, nosotros tenemos una escala de 1 a 14, consideramos que el pH que debemos utilizar para preparar nuestra agua tiene que encontrarse alrededor de 7. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que esté por debajo de 7 será considerado ácido, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos un agua con un pH de 4, lo más probable es que nuestro café resalte más estas notas ácidas, ¿vale? Que esto también lo vemos cuando nos hemos quedado un café corto de extracción, no se ha desarrollado del todo, también podemos encontrar estas sustancias ácidas.
Luego, si esta regla se nos llega a pasar, bueno, este pH se nos llega a pasar a más tocando al 14, a partir de 8, 12, 14, estamos considerando que esta agua es demasiado alcalina, que tampoco nos sirve para poder preparar nuestra bebida, ¿vale? Entonces tenemos que encontrarnos alrededor, el óptimo es 7, pero la SCA nos permite que nos movamos entre 6,5 y 7,5, pero el ideal es tener un pH neutro de 7. La dureza. Bueno, espero que todo esto se esté quedando claro. Como os he dicho, no es un tema nada fácil. Si tenéis alguna duda, preguntarla y la vamos a responder nosotros, ¿vale? La dureza. La dureza hace referencia a ciertos minerales, que son los que os he comentado antes, que contiene esta agua, ¿vale? Mientras que la dureza es la concentración de estos minerales, el TDS es la concentración de todos los minerales que contiene el agua, ¿vale? Si estos minerales, si este TDS es demasiado alto, lo que nos está diciendo es, hey, atención, que tu agua tiene demasiados minerales. No nos está diciendo el porcentaje de cada uno de los minerales, nos está diciendo que hay muchísimos minerales en esta agua que no nos van a ayudar a extraer de manera óptima el café. Si nuestro TDS es demasiado bajo, nos está diciendo, hey, atención, que tienes una ausencia de minerales que tampoco te ayudarán a la extracción de tu bebida. Entonces, por eso tenemos que ir con mucho cuidado. Y recordemos que el TDS ideal es de 150. El sodio, ¿en qué nos afecta el sodio? El sodio afecta la percepción de sabores en nuestra lengua, ¿vale? Nos ayuda a resaltar los ácidos y los dulces de nuestro café. Por ejemplo, la semana pasada yo había comprado un café, ¿no? Y tenía muchas ganas de irlo a probar y probar a casa, y compré un agua muy diferente a la habitual, a la que estoy acostumbrada. Cuando he preparado este café, lo he ido a probar y he notado que estaba muy salado. Y me ha parecido muy extraño porque normalmente la acidez nosotros la relacionamos, la parte salada, nosotros la relacionamos a un café que está poco extraído. Y resulta que este café que había preparado había entrado en los parámetros correctos de una buena extracción. Y cuando lo he probado he pensado, es que bueno, noto esta parte salada, ¿no? Y cuando he ido a mirar la etiqueta de esta agua, me he dado cuenta que la cantidad de sodio era mucho más alta que la que yo suelo preparar los cafés habitualmente. Entonces ahí estaba esta parte salada, ¿no? Porque a veces nos volvemos como un poco locos de decir, es que si lo salado se relaciona a la mala extracción, a la poca extracción del café, porque ahora mismo estoy notando esta parte salada, ¿no? O también podemos decir, este café tiene notas muy florales, notas muy cítricas, porque estoy notando esta parte como mucho más oscura de este café, como más a frutos secos, como más tierroso, ¿no? ¿Por qué noto esta parte si no se corresponden a lo que me pone en la etiqueta? Pues todo esto puede ser, bueno, lo más seguro y lo más probable es que sea por el tipo de agua que estamos utilizando. Vale, lo que vamos a hacer hoy nosotros y lo que hemos hecho en esta cata es, vamos a catar los 4 cafés con, bueno, es el mismo café, el mismo origen, con 4 aguas diferentes, ¿vale? En estas aguas nosotros hemos podido mirar el TDS, que es el total de sólidos y sueltos, es el total de minerales que contiene cada agua, pero no sabemos en 3 de ellas en qué porcentaje de minerales tiene cada una, ¿vale? En la que sí lo sabemos es en la que hemos preparado nosotros. En esta sí que sabemos la cantidad de minerales porque la hemos hecho nosotros, que luego os daré la receta por si queréis probarlo en casa, ¿vale? Entonces, si yo quisiera saber la cantidad de minerales que contiene cada una de las aguas, por ejemplo, en la de garrafa lo podría mirar en la etiqueta porque te pone la composición. En la del grifo tendría que mandar a analizar el agua y la verdad es que analizar una muestra de agua es bastante costoso. Y así que la mejor manera que nosotros hemos encontrado o que encontramos es la de preparar nuestra propia agua para poder notar mucho la diferencia, ¿vale? Entonces, el total de sólidos y sueltos que contiene el agua del grifo no están en este orden, ¿vale?
Lo digo porque luego no vayáis con la sensación de intentar buscar sabores negativos en la primera, porque no es este orden, ¿vale? El agua del grifo de Barcelona, cuando nosotros hemos hecho este cold brew, estaba alrededor de 643. Esto lo consideraríamos en la tabla como un agua muy dura, ¿vale? Un agua con una cantidad de minerales muy alto. Luego tenemos el agua embotellada, el agua Bezoya, que la cantidad de sólidos y sueltos de esta agua, la cantidad de minerales que contiene son TDS, son 27. Es un agua de mineralización muy débil, que ya lo dice en su eslogan, o sea, muy pocos minerales contiene esta agua. Así que vamos a ver también la diferencia de qué manera nos afecta, ¿vale? Luego tenemos el agua de osmosis, que es el agua que nosotros preparamos en Nomad, que su TDS está entre 142. Y por último tenemos la receta que hemos preparado, ¿vale? Esta receta la hemos preparado mediante agua destilada. ¿Qué es el agua destilada? Es un agua con ausencia de minerales, no tiene ningún tipo de minerales. Esta agua no se recomienda beber justamente por esto, porque no nos estaría aportando nada a nuestro organismo. Entonces lo que nosotros hemos hecho es comprar los minerales por separados y aportárselo. Hemos cogido el agua destilada, bueno, este preparado que os voy a decir ahora, lo hemos hecho en 200 mililitros de agua destilada, 5 gramos de sodio, 2 gramos de magnesio, 1,5 gramos de calcio, 1,7 gramos de bicarbonato sódico y 2 gramos de bicarbonato potásico. Todos estos minerales en un total nos ha dado de 140 de TDS, ¿vale? La suma de todos ellos nos han dado 140 disueltos en agua destilada. Vale. Entonces, la pregunta del millón, ¿cómo afectan estos minerales en el sabor del café? Nosotros os hemos puesto 3 minerales que son los que se repiten mucho más cuando buscamos información sobre la manera en que nos afectan en el sabor del café. Y nos ha salido que el magnesio nos ayuda a extraer más los sabores afrutados, y esto lo veremos luego en la cata. El sodio nos afecta más a la percepción del dulzor. Como he dicho antes, yo he probado este café y he dicho, este café era muy salado, igual tenía una cantidad muy alta de sodio. Y el calcio nos ayuda a realzar el cuerpo y acentúa la acidez del café, ¿vale? Entonces, ¿el café que vamos a probar hoy? Esto es muy importante también, saber las cualidades, las características que tiene este café para ver de qué manera se han comportado con todas estas aguas. El café que vamos a probar hoy es un café de Burundi, Burundi Gahage, ¿vale? Este es nuestro menú, llevamos trabajando con ellos 3 años o 4 años consecutivos. Siempre repetimos, nos encanta este café, nos encanta este origen. Entonces, las notas que nos aporta este café deberían de ser de jazmín, de naranja, de flor de naranjo le ponemos, de mandarina, de frambuesa. Este café tiene una acidez bastante alta y un dulzor también muy alto, ¿vale? Con un muy buen cuerpo. Entonces, estas son las notas que deberíamos encontrar en la taza correcta, en la taza que tenga la extracción, o sea, que se haya extraído con el agua correcta, ¿vale? Y esto lo iremos adivinando nosotros, bueno, iremos comentando con la hoja que tenéis. Con la hoja que tenéis, que os hemos enviado, vamos a ir analizando y vamos a ir probando, ¿vale? Voy a beber un poco de agua. ¿Por ahora tenéis alguna pregunta? Vale, pues si no tenéis ninguna pregunta, vamos a empezar. Vale, os hemos enviado esta hoja, que es donde vamos a analizar lo siguiente, ¿vale? Vamos a analizar la apariencia de nuestra bebida, de nuestras tazas. Vamos a analizar el color, porque el color cambia también. Vamos a analizar el olor que tiene, lo intenso que puede llegar a ser. Luego vamos a ir con el sabor, con la acidez. Y luego terminaremos con el posgusto, con el sabor residual que nos deja en boca, ¿vale? Y aquí tenéis una pequeña casilla donde podréis ir escribiendo los descriptores que encontráis, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. Si tenéis un poco de agua podéis beber.
porque va muy bien para hacer el cambio cada vez que probamos un café. Entonces vamos a empezar, vamos a ver la apariencia de nuestra taza, de nuestra bebida, por eso hemos dicho que sea en un vaso de cristal. El color que tiene. Algunos se ve como mucho más clarito, ¿no? Respecto a los demás. Vale, vamos a hacer algo antes de empezar, importante, que es mezclarlos. Los hemos sacado de la nevera porque es importante que los probemos a temperatura ambiente. Vamos a ir con el siguiente. Hasta ahora no tenéis ninguna pregunta, ¿os ha quedado todo claro? Sé que es un tema un poco extenso y a veces un poco complicado de entender, pero es muy importante. Vale, pues vamos a empezar. Podemos mirar la apariencia que tiene cada uno de ellos. Podéis hacerlo con el vaso directamente o incluso si lo queréis poner en vuestra cucharita. Algunos tienen como más presencia de aceite por encima. Vale. Vamos a empezar a probarlo. Podéis ir añadiendo todas las características que veáis. Pues por ejemplo, yo veo que el primero, yo aquí lo tengo todo, bueno, tengo un boli, no lo iré apuntando porque yo ya me sé las respuestas. Pero podéis ir mirando el color que tiene, si veo diferencia entre cada uno de ellos, porque todo esto nos ayudará luego a elegir cuál es el negativo. O lo que tenemos que intentar buscar aquí, cuál es el que lo hemos hecho con agua del grifo, ¿no? Intentar quitar esta variable. Y luego los otros dos, el agua que utilizamos es un agua, bueno, están bien, son óptimas. El agua con una mineralización muy débil nos dará unas cualidades, tal vez podremos tener una taza un poco más ácida de lo normal, pero estaría bien, podríamos considerarlo algo positivo y aquí ya vendría gustos. Lo que sí que vamos a notar una diferencia, o espero que la notéis, es en el café preparado con agua del grifo, ¿no? Que esto no lo daremos por válido. Entonces tenemos que intentar buscar la taza que ha sido preparada con agua del grifo. Así que podéis ir apuntando el color que tiene, el olor, podemos olerlo también para ver la diferencia entre ellos. Os recuerdo que os hemos dicho que este café tiene muchas notas a flor de naranjo, a mandarina y a frutos rojos, ¿vale? Así que vamos a ver si estos cafés tienen estas notas o el café que mejor ha sabido resaltar estas notas de este café. Entonces, para probarlo, primero vamos a sorber para intentar notar los aromas. Vamos con el siguiente. Cualquier cosa que queráis añadir, podéis escribirla y la comentamos juntos. Yo ya sé las respuestas, así que lo ideal es que vosotros lo intentéis adivinar. Así que cualquier cosa que queráis aportar, podéis escribirla.
Vale. Yo os voy a ir contando lo que noto en todos, ¿no? Os voy a ir diciendo, un café me sabe más a este tipo de notas, ¿vale? Por ejemplo, hay una diferencia muy clara para mí en uno de ellos, que para mí no resalta nada las características de este café. Es como Cajaje tiene una acidez muy alta, este café debería de tener estas notas tan cítricas, tan florales, que hay un café que no las representa. Se identifica más como un café más clásico, como más notas de cacao, más notas de frutos secos, ¿no? Un poco más tierroso. Y es esta característica de uno de los cafés. Luego hay otro que me parece como que está mucho más ácido, ¿no? Tiene una acidez muy alta. Una acidez que me recuerda mucho a cuando cogemos y nos tomamos un agua con limón, que tampoco termina de resaltar las características de este café, ¿vale? Luego están los otros dos, que uno de ellos me parece como mucho más balanceado, como muchas notas de caramelo, de panela, que nos puede llegar a recordar incluso el café de Burundi. A mí una nota muy clara en los cafés de Burundi es esta nota de panela o estas notas de fruta deshidratada a veces. Y hay uno de ellos en los que le encuentro más. Luego tenemos otro que es mucho más dulce, también tiene una acidez, pero es muy dulce, tiene muy buen cuerpo, muy meloso. ¿Tenéis alguna idea de cuál es cuál? Es que incluso se puede notar un poco salado. El café este que os he dicho que me recordaba mucho a las notas como tierrosas. Vale. ¿Alguien se arriesga a decir cuál es cuál de las notas? Vale, pues os voy a decir cuál es la respuesta de los cafés. Espero que hayáis acertado algo o que lo tengáis más o menos claro. En el primer café que hemos preparado lo hemos hecho con agua de osmosis, que es con el agua que nosotros utilizamos en Nomad, ¿sí? María Magdalena dice, creo que el M2 es el más clásico, es más tiernos y medio salado. Vale, muy bien, María, muy bien. El M2 es el que ha sido preparado con agua del grifo, es como más tierroso, no identifica nada lo que es este café. Es como yo me compraría esta bolsa de café con estas notas que tiene, ¿no? De flor de naranjo, de mandarina, de frambuesa. Me compraría este café y de repente lo prepararía en casa con un agua con un TS súper alto, con muchos minerales. De repente diría, es que no me gusta este café, ¿no? De repente ya lo tacharé como, no, este café no está nada bueno. Este café identifica las notas de un café muy clásico, ¿no? No me sorprende para nada. Y estaría cometiendo el error, pues, de juzgar a estos granos o de catalogar este origen como tal, si no me preocupara, no me haría la pregunta de, vale, ¿qué agua he utilizado? ¿O qué composición tiene el agua que he utilizado? Así que muy bien, María, ¿quieres arriesgarte con los otros? Al final esto es mucha práctica, es un tema sensorial que hay que tratarlo mucho, hay que trabajarlo mucho. Entre muchos más cafés probemos, muchos más registros vamos a tener y será mucho más fácil identificar estas cualidades o estos defectos que tenemos en el café. Por supuesto, si tenemos registros negativos, si siempre probamos cafés malos, mal extraídos o con agua preparada del grifo siempre, este va a ser nuestro baremo. Nosotros vamos a considerar como positivo esto y como negativo todo lo otro. Entonces, por esto es muy importante que aunque sea que nos preparemos el agua en casa, el café en casa para nosotros, que a veces los baristas somos, bueno, esto se dice siempre, ¿no? En casa de herrero, cuchillo de palo, luego en casa me lo hago como me da la gana, no.
Es muy importante que cuidemos mucho nuestro paladar y nuestro registro para de esta manera tener un buen baremo de medir la calidad de los cafés que estamos probando o que probamos. María, ¿te arriesgas? ¿No? ¿Segura? Vale, entonces, este de aquí a mí me recuerda mucho más a un burundis y a un gajaje. Tiene mucho más dulzor para mí. De todos los cafés, este tiene mucho más dulzor, es mucho más carnoso. Y este de aquí es el café preparado con el agua de osmosis, con el agua que utilizamos nosotros. Este tiene 142 ppm, creo que habíamos dicho. O sea que entra muy bien en los parámetros. Luego tenemos el número 3, el M.3, se ha preparado con agua de soya. Sí. Dice que el M4 lo siente más ácido que M3 más dulce. Muy bien. Más dulce el M3. Mira, si hacemos una comparación, este de aquí es más... Este de aquí es el que hemos preparado con agua de soya y a mí la percepción que me da este café, cuando lo pruebo es como tiene una acidez alta, pero no agradable, ¿no? Cuando nosotros evaluamos los cafés, les evaluamos, bueno, la acidez puede ser una acidez muy buena o puede ser una acidez muy alta, pero no muy buena. La calidad de esta acidez no es muy buena. Entonces yo creo que este tiene una acidez alta y nada buena, ¿vale? Es una acidez como si estuviera tomándome un agua con limón, muy agresiva, ¿no? Es como muy clara, no es agradable, no está nada balanceado este café. Entonces, estos dos identificarían como el café que no se parece en nada, porque este café es un perfil muy diferente, igual que este. Pero este, a ser el café clásico, tierroso, un poco amargo, incluso salado, y este de aquí identificaría más como un café poco extraído, le falta sabor a este café, lo que podríamos decir un café plano. Simplemente noto acidez, pero una acidez desbalanceada totalmente. Y luego tenemos que este tiene acidez, carece un poquito más de dulzor si lo comparo con este de aquí, con el primero, es mucho más ácido, pero a diferencia de este de aquí tiene una acidez más bien integrada, una acidez que es dulce, ¿vale? Tal vez por eso, María, has notado diferencia entre ellos, porque este es como más dulzón. Este es la acidez súper alta, pero no es agradable, y este tiene una acidez muy buena, mucho más integrada en el café. Y nada, no sé si tenéis alguna pregunta. ¿No? Voy a probarlos otra vez. No sé con cuál me quedaría de ellos. Este seguramente lo descartaríamos y nos quedaríamos con estos dos. El agua filtrada de osmosis y el agua que hemos preparado nosotros mediante agua destilada. Pues nada, esto ha sido todo por este mes en esta cata. Espero que os sirva de ayuda, que os sirva como guía para que de esta manera podáis ir controlando vuestras extracciones, donde añadáis la variable más, que es el agua, una variable súper importante que no siempre le damos esta importancia que se merece. Así que no le echemos más la culpa al tostador y empecemos a mirar la composición de nuestra agua, del agua que estamos utilizando para preparar nuestra receta. Y por supuesto utilizar diferentes aguas, hacer comparativas, jugar mucho. Os dejaremos la receta apuntada en la cajita de descripciones por si queréis hacerla en casa y probar.